Imagina por un momento que tu vida se apagara hoy. El reloj se detiene, tu corazón deja de latir, y tu alma cruza el umbral hacia la eternidad. ¿A dónde irías? No hay segundos adicionales, no hay repeticiones, no hay oportunidad de negociar. La eternidad comienza en un instante, y lo que hayas sembrado en esta tierra determinará tu destino. Es aquí, en este presente frágil, donde se libra la batalla más sutil pero más feroz, la tentación. Ese susurro que parece inofensivo, ese pensamiento que se disfraza de deseo legítimo, esa invitación que te promete placer pero oculta cadenas invisibles. El pecado no toca a la puerta con rostro de monstruo, viene con apariencia de luz, de comodidad, de oportunidad. Y cuando menos lo esperas, se ha enredado en tu alma como hiedra que consume lentamente las paredes de tu espíritu. Jesús mismo fue tentado en el desierto. No en un banquete, no en la comodidad, sino en su hambre, en su vulnerabilidad, en el silencio del sol abrasador y la soledad más absoluta. El Hijo de Dios enfrentó cara a cara al adversario, y allí nos enseñó que resistir no depende de emociones humanas ni de fuerza de voluntad. Porque el diablo no teme a tus lágrimas ni a tu disciplina, pero tiembla cuando ve a un Hijo de Dios aferrado a la palabra, declarando con firmeza: escrito está. Esa es la diferencia entre caer en la trampa o caminar en libertad. Quédate hasta el final de este video, porque voy a revelarte la clave que marcó mi vida y puede marcar la tuya. Cómo resistir la tentación no con tus fuerzas, sino con la misma estrategia que usó Jesús. Una verdad que no solo puede librarte de pecados visibles, sino de esas cadenas internas que nadie ve pero que tanto pesan en el alma. Tal vez ahora mismo estás luchando con algo que nadie conoce, un pensamiento, un hábito, un deseo que te persigue en silencio. ¿Te atreves a confesar en los comentarios cuál es esa batalla que llevas por dentro? No para exponer tu vergüenza, sino para unirnos en oración y encender juntos una guerra espiritual contra aquello que quiere robar tu eternidad. Porque la tentación no es un simple tropiezo en el camino, es un campo de guerra donde se juega tu destino eterno. Y en esa batalla, no se trata de cuánto resistas con tu carne, sino de a quién le entregas tu alma. La tentación siempre se presenta como algo pequeño, casi inofensivo. Es como una chispa diminuta en medio del bosque, que, si no se apaga a tiempo, puede convertirse en un incendio que consume todo a su paso. El enemigo sabe exactamente dónde tocar, dónde eres más frágil, dónde duele más. No viene con golpes evidentes, viene con caricias que adormecen tu conciencia. Y lo más peligroso es que muchas veces creemos que podemos controlarla, que podemos jugar con el fuego sin quemarnos. Pero la Escritura es clara: el que ama el peligro, en él perecerá. Eclesiástico 3:27. La tentación nunca se queda en un pensamiento, busca abrir una grieta en tu corazón para instalarse como un huésped permanente. Jesús en el desierto nos mostró que el diablo ataca en los momentos de mayor vulnerabilidad. 40 días sin comer, con el cuerpo debilitado y la mente agotada. ¿Qué harías tú en ese estado? Satanás ofreció pan, poder y reconocimiento. No eran cosas extrañas, eran deseos legítimos torcidos en el momento equivocado. Eso es exactamente lo que la tentación hace contigo. Toma algo bueno, lo deforma, y lo convierte en un arma contra tu propia alma. El enemigo nunca te ofrece lo que no deseas, te ofrece lo que más anhelas, pero disfrazado de atajo. Si eres honesto contigo mismo, ¿no has sentido ese tirón en lo secreto? Esa voz que te dice: nadie lo verá, una vez no importa, tú lo mereces. Esa es la voz del engaño que susurra promesas dulces mientras esconde veneno en su interior. Y si no aprendes a reconocerla, tarde o temprano caerás en su red. Por eso Jesús no respondió con emociones, ni con argumentos humanos, ni siquiera con gritos de desesperación. Él respondió con la palabra. Porque la tentación no se vence con lágrimas, se vence con verdad. Y cada vez que dijo escrito está, levantaba un muro de fuego que el enemigo no podía atravesar. La tentación no es un juego de azar, es un examen del alma. Y quienes intentan aprobarlo con su propia fuerza siempre terminan reprobando. El corazón humano es un terreno donde dos semillas luchan por crecer, la de la carne y la del espíritu. La carne siempre grita, exige, se impone.
el espíritu susurra, guía, espera ser obedecido. La carne dice, hazlo ahora, no importa el mañana. El espíritu dice, espera, confía, sométete a Dios. Y en medio de esas dos voces, se define cada batalla de tu vida. Cuando cedes a la carne, aunque el placer parezca inmediato, siempre termina en vacío. Pero cuando cedes al espíritu, aunque al principio duela morir a ti mismo, lo que recoges es paz, libertad y vida eterna. Pablo lo expresó con una claridad que corta como espada: andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. No dijo, intenta con todas tus fuerzas, no dijo, reprímelo con tu voluntad. Dijo, camina en el espíritu. Es un estilo de vida, no un esfuerzo momentáneo. Es permanecer en una atmósfera donde la palabra de Dios es tu alimento, donde la oración es tu aire, y donde la obediencia es tu única ruta de viaje. La tentación se vuelve más fuerte cuando vives lejos de esa atmósfera. Si tu alma está seca, cualquier gota de pecado parecerá un río. Pero si estás lleno del Espíritu, incluso la oferta más atractiva del enemigo te parecerá polvo en tus manos. El problema es que muchos quieren vencer la tentación sin rendirse al Espíritu. Y esa es la raíz del fracaso. Puedes llorar, puedes prometer, puedes intentar una y otra vez con tus fuerzas, pero tarde o temprano vuelves al mismo punto, el pecado riéndose de tu debilidad. Porque la carne no puede derrotar a la carne, solo el Espíritu puede darle muerte. Y aquí surge la pregunta que confronta tu interior: ¿estás caminando en el Espíritu o solo sobreviviendo con religión? La religión puede enseñarte a aparentar santidad, pero no puede darte poder para vencer la tentación. Puedes conocer versículos, asistir a reuniones y hasta servir en una iglesia, pero si no vives bajo la dependencia del Espíritu Santo, tarde o temprano la máscara se cae. El enemigo no teme a tus rituales ni a tu disciplina. Lo que verdaderamente lo derrota es una vida escondida en Cristo, donde tu yo deja de gobernar y el Espíritu toma el control. Jesús dijo con claridad, sin mí nada podéis hacer, Juan 15:5. No dijo, sin mí será más difícil, dijo nada. Esa palabra desnuda toda ilusión de autosuficiencia. Cuando crees que puedes resistir por ti mismo, ya estás cayendo en la trampa más antigua, el orgullo. El orgullo es la raíz de toda caída, porque te hace sentir fuerte cuando en realidad eres débil. El enemigo sabe que un creyente orgulloso es fácil de derrotar, porque se apoya en su carne y no en Dios. Por eso la Escritura repite, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Santiago 4:6. La gracia no es solo perdón, es poder para vivir en victoria. Y esa gracia solo fluye hacia quienes reconocen su fragilidad y se humillan delante del Señor. Quizás llevas tiempo luchando con el mismo pecado en secreto. Tal vez prometiste una y otra vez que cambiarías, que esta vez sería diferente, pero caíste de nuevo. ¿No será que estás intentando pelear solo? El Espíritu Santo no es un espectador lejano, es un aliado fiel que quiere darte fuerza sobrenatural en el mismo momento de la tentación. Pero Él no fuerza su entrada, espera a que le abras la puerta de tu voluntad. Dime con sinceridad, ¿cuántas veces has intentado vencer y has terminado derrotado? Déjalo en los comentarios, no para exponerte, sino para reconocer juntos que solos no podemos, y que necesitamos urgentemente el soplo del Espíritu para no perecer en nuestras batallas internas. Porque la tentación no se vence con más esfuerzo humano, sino con más rendición a Dios. La rendición es el lenguaje del reino. No se trata de acumular más fuerzas, sino de soltar las armas que nunca funcionaron. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Negarse a uno mismo no es reprimir deseos con los dientes apretados, es morir al trono del yo, para que Cristo reine en tu corazón. La cruz no es un adorno, es un símbolo de ejecución. Allí muere tu orgullo, mueren tus pasiones desordenadas, muere tu voluntad. Y cuando parece que todo se apaga, entonces surge la vida verdadera, la vida del Espíritu. La tentación se alimenta de tu ego, porque mientras creas que mereces algo, el diablo tendrá carnada para atraparte. Pero cuando aprendes a vivir crucificado con Cristo, ya no hay espacio para negociar con la carne.
Pablo lo declaró con una convicción ardiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Ese es el secreto de la victoria: dejar de vivir bajo tus emociones y empezar a vivir bajo la vida resucitada de Jesús. Sin embargo, morir a uno mismo no es fácil. La carne grita, exige, patalea. No quiere soltar el control. Y allí es donde muchos se rinden, pensando que seguir a Cristo es demasiado duro. Pero la verdad es esta: lo duro no es morir al yo, lo duro es seguir esclavizado por el pecado. La cruz duele, sí, pero el pecado mata lentamente. ¿Qué prefieres? ¿Un dolor que libera o una comodidad que destruye? Cuando entiendes esto, la tentación deja de ser una invitación seductora y se convierte en un recordatorio de que tu vida no te pertenece, sino que fue comprada a precio de sangre. Porque resistir la tentación no es solo decir no al pecado, es decir sí a la cruz que transforma todo tu ser. Cada tentación es como una encrucijada: un camino conduce a la esclavitud y el otro a la libertad. La diferencia no está en la intensidad de tu voluntad, sino en a quien escuchas en ese instante. Cuando Jesús fue tentado, no dialogó con el enemigo, no razonó con él, no buscó justificar sus deseos. Simplemente declaró: escrito está. Esa frase fue suficiente para cortar de raíz cada mentira. La palabra de Dios es como una espada que separa la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas, lo eterno de lo pasajero. Cuando tu mente está empapada de esa palabra, el diablo pierde terreno, porque no puede doblegar un corazón que responde con la voz de Dios. Pero si la Biblia permanece cerrada en tu mesa, si solo la abres en la iglesia o cuando te sientes culpable, ¿cómo podrás tener armas cuando llegue la batalla? El Espíritu Santo te recordará lo que has guardado en tu interior. Si no hay nada sembrado, no habrá nada que cosechar en la hora de la tentación. Por eso David decía: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119:11. El secreto no es resistir en el momento, sino prepararte antes de que llegue. La tentación se derrota con una vida impregnada de palabra, no con improvisaciones emocionales. Y aquí está el dilema de muchos creyentes: esperan estar fuertes en el desierto, pero no han cultivado la intimidad en la soledad. Quieren vencer al diablo en la tentación, pero no buscan a Dios en la oración. Pretenden levantar espada, pero no han pasado tiempo afilándola. La tentación desnuda tu verdadera preparación espiritual. Allí no hay máscaras, allí se revela si tu fe es real o si solo era apariencia. Porque cuando las tinieblas susurran, la única voz que puede apagar ese eco es la voz eterna de Dios grabada en tu interior. Y si no has llenado tu alma de esa voz, ¿qué escucharás cuando llegue el silencio del desierto? El desierto es más que un lugar físico, es un escenario espiritual donde todo lo superficial desaparece. Allí no hay aplausos, no hay luces, no hay distracciones que entretengan tu carne. Solo quedas tú, tu vulnerabilidad y las voces que te rodean. Y es precisamente en esos momentos de soledad donde la tentación suele gritar con más fuerza. Muchos piensan que la tentación es más fuerte en medio de multitudes, pero en realidad el verdadero campo de batalla es cuando estás solo, cuando nadie te mira, cuando nadie podrá juzgarte. Allí es donde se revela quién eres realmente. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto significa que incluso las pruebas más duras pueden ser parte del plan de Dios para formar tu carácter. El Espíritu no evitó que Jesús fuera tentado, lo condujo hasta ese punto para demostrar que la obediencia no depende de circunstancias, sino de rendición. Tal vez hoy estás atravesando un desierto, un tiempo de sequedad, de silencio, de luchas internas. No es casualidad. Puede que Dios te haya permitido llegar allí no para destruirte, sino para fortalecer tu dependencia de Él. Y aquí surge la verdad más incómoda. Muchas veces la tentación no revela lo débil que es el enemigo, sino lo débil que eres tú. Cuando cedes fácilmente, no es porque el diablo sea demasiado fuerte, sino porque tu vida no está suficientemente arraigada en la presencia de Dios. El desierto no es el lugar donde Dios te abandona, es el lugar donde te desnuda de todo aquello que fingía ser. Tal vez estás allí ahora mismo, luchando en silencio, preguntándote por qué Dios guarda silencio. ¿Será posible que su silencio no sea ausencia,
sino preparación? El silencio de Dios no significa abandono, significa que Él está formando en ti algo que solo puede nacer en la quietud. Cuando el cielo parece cerrado y tus oraciones no tienen eco, es allí donde aprendes a depender de la fe y no de las emociones. La tentación en medio del silencio es aún más peligrosa, porque el enemigo aprovecha la aparente ausencia de Dios para sembrar dudas. Si eres hijo de Dios, le dijo Satanás a Jesús, cuestionando su identidad. Lo mismo hace contigo, intenta que olvides quién eres y a quién perteneces. La duda es el veneno más sutil, porque cuando dejas de creer que eres hijo, comienzas a actuar como esclavo. El enemigo siempre ataca tu identidad antes de tentar tus acciones. Si logra que dudes del amor de Dios, si logra que pienses que estás solo, entonces tendrás el terreno listo para caer. Por eso Jesús no respondió defendiendo su valor, ni demostrando su poder. Respondió con la palabra que afirmaba lo que Dios ya había dicho. La victoria comienza cuando dejas de pelear por demostrar quién eres y simplemente descansas en lo que Dios declaró de ti. Aquí muchos fracasan. Creen que la tentación es un asunto de comportamiento, cuando en realidad es un asunto de identidad. Si sabes quién eres en Cristo, no necesitas probar nada al diablo. Si sabes que eres amado, no buscas llenar vacíos con placeres momentáneos. Si sabes que eres libre, no vuelves a cadenas que ya fueron rotas en la cruz. ¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio y que tus luchas no tienen sentido? Déjalo en los comentarios, quiero orar por ti, porque a veces ese silencio es la voz más profunda del cielo trabajando en lo oculto de tu alma. El desierto no es el fin, es el taller de Dios. Allí donde parece que no hay nada, Él está labrando tu verdadera identidad. Cada tentación lleva escondida una promesa falsa. El diablo siempre ofrece atajos: pan sin obediencia, poder sin cruz, gloria sin sacrificio. Pero cada uno de esos atajos termina siendo un camino hacia la esclavitud. Jesús pudo haber convertido las piedras en pan, pero no lo hizo, porque sabía que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pudo haber aceptado la gloria de los reinos del mundo, pero no lo hizo, porque sabía que el único digno de adoración es el Padre. Pudo haber saltado del templo para impresionar a las multitudes, pero no lo hizo, porque no necesitaba demostrar nada. Su seguridad estaba en la voz que lo llamó, Hijo amado, antes de entrar al desierto. La tentación siempre quiere que sacrifiques lo eterno en el altar de lo inmediato. Es como cambiar una herencia eterna por un plato de lentejas. Así lo hizo Esaú, y su llanto posterior no pudo devolverle lo que había perdido. Así lo hacen miles cada día, vendiendo su pureza, su integridad, su fe, por momentos que se desvanecen como humo. El pecado siempre cobra más de lo que promete, siempre deja vacío, siempre roba lo que parecía dar. Por eso la verdadera victoria no consiste en cuanto logras resistir, sino en cuanto confías en la suficiencia de Dios. El hambre de Jesús en el desierto era real, pero más real era la fidelidad del Padre. Y esa fidelidad es la misma que te sostiene cuando todo lo demás parece gritar que cedas. La tentación no es un simple impulso que aparece y se va, es una negociación por tu alma. Y cada vez que cedes, el precio es más alto de lo que imaginas. Porque lo que hoy parece una decisión pequeña, mañana puede convertirse en una cadena que te arrastra más lejos de la presencia de Dios. La verdadera batalla de la tentación no ocurre afuera, sino dentro de ti. No es lo que ves con tus ojos, sino lo que alimentas en tu corazón. Santiago lo dijo con claridad: cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Eso significa que la tentación no crea deseos nuevos, despierta los que ya habitan en lo profundo. Por eso, no basta con huir de lugares o de personas, necesitas dejar que Dios purifique tu interior. Si no se sana la raíz, el fruto volverá a aparecer. El enemigo es astuto, y sabe disfrazar la tentación de necesidad legítima. El hambre, el reconocimiento, el deseo de afecto o de éxito, pueden convertirse en puertas abiertas si no las sometes a Cristo. Y es allí donde muchos cristianos tropiezan, confunden necesidad con derecho. Pero no todo lo que necesitas te conviene, y no todo lo que deseas te edifica.
La tentación siempre quiere que suplas por tu cuenta lo que solo Dios puede darte en su tiempo. Por eso Jesús resistió en el desierto. No porque estuviera negando su hambre, sino porque entendía que el pan de este mundo nunca sería suficiente para saciar el alma. Él eligió esperar en el Padre antes que ceder al enemigo. Esa es la diferencia entre los que vencen y los que caen. Unos esperan en la provisión de Dios, otros se apresuran a fabricarse soluciones que terminan siendo cadenas. Y la pregunta que arde en medio de todo esto es inevitable. ¿Qué estás intentando suplir con tus propias fuerzas que deberías entregar a la voluntad de Dios? La tentación se convierte en una guerra abierta cuando entiendes que no estás luchando contra simples deseos, sino contra un sistema espiritual que quiere arrastrarte lejos de Dios. Pablo lo reveló con palabras que resuenan como trompeta. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Esto significa que cada vez que te enfrentas a un pensamiento impuro, a un arranque de ira, a un impulso de orgullo o de vanidad, no estás peleando solo contra ti mismo. Hay huestes espirituales que buscan aprovechar tu debilidad. Pero Dios no te dejó indefenso. Te dio armadura, y no cualquier armadura, sino la suya. El cinturón de la verdad que sostiene todo, la coraza de justicia que protege tu corazón, el calzado del Evangelio que te da firmeza, el escudo de la fe que apaga los dardos de fuego, el casco de salvación que guarda tu mente, y la espada del Espíritu, que es la palabra viva. Sin esta armadura, cualquier creyente es un blanco fácil. Con ella, incluso el más débil se convierte en un guerrero indestructible. El enemigo intentará cansarte, hacerte creer que nunca podrás resistir, que tus caídas son demasiado grandes, que ya no vale la pena luchar. Pero la palabra te responde con una promesa firme. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. 1 Corintios 10:13. Siempre hay una salida. Siempre hay un camino de escape. La tentación nunca será más grande que la gracia que Dios pone a tu alcance. El verdadero triunfo no consiste en sentirte fuerte, sino en reconocer tu debilidad y correr a refugiarte en la fortaleza del Espíritu. Porque el soldado que se sabe frágil es el que aprende a depender más de su armadura que de sí mismo. Resistir la tentación no es una meta alcanzada de una vez por todas, es un caminar diario de rendición. Cada mañana vuelves a decidir a quién le entregas tu corazón, a los susurros de la carne o a la voz del Espíritu. Cada decisión, por pequeña que parezca, va formando el destino de tu alma. El mundo te dirá que la verdadera libertad es hacer lo que quieras, pero Jesús te mostró que la verdadera libertad es obedecer al Padre, porque solo en la obediencia hay vida abundante. La tentación ofrece cadenas brillantes, el Espíritu ofrece un yugo suave y ligero que conduce a descanso eterno. Jesús venció en el desierto, no para demostrar que era invencible, sino para mostrarnos que en Él también podemos vencer. Él nos dejó el ejemplo, pero también nos dejó el poder, su Espíritu habitando en nosotros. Esa es la diferencia radical entre un esfuerzo humano condenado al fracaso y una vida espiritual sostenida por la gracia. No caminas solo. Cada vez que una tentación golpea tu puerta, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos habita en ti para darte fuerza. Esa es tu esperanza, esa es tu victoria. Por eso este mensaje no es una simple reflexión, es un llamado urgente a vivir un cristianismo real, radical, donde no te contentes con asistir a un templo, sino que seas templo vivo del Espíritu. Donde no busques excusas para tus caídas, sino poder para levantarte. Donde no vivas del aplauso humano, sino del fuego secreto de la presencia de Dios. Y aquí está la verdad final, la que puede transformar tu vida para siempre. No vencerás la tentación intentando ser más fuerte, sino rindiéndote más profundo. Porque solo cuando mueres a ti mismo, la vida de Cristo puede brillar a través de ti. Y cuando Cristo brilla, el pecado pierde su poder, las cadenas se rompen y tu alma aprende a volar libre hacia la eternidad.